¿Ah? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, estamos un poquito apretaditos con los horarios, así que vamos a abrir rápidamente este diálogo con Seferino Reato, a quien le agradecemos mucho su presencia aquí en Rosario. Seferino es periodista, es escritor, es conductor de ciclos radiales y televisivos, uno de ellos A Fuego Lento, que conduce hace tiempo ya con Clara Mariño. Ahí un fan me pidió que lo presentara como el Truman Capote argentino, pero lo cierto es que Seferino ha ganado, sí, un premio Conex, ha sido galardonado como uno de los mejores periodistas de investigación de la última década. Y realmente, si uno se pone a leer las últimas obras que ha hecho, los últimos libros, es realmente muy interesante, sobre todo porque repasa capítulos quizás no tan explorados de la historia reciente argentina. Este libro se llama Salvo que me muera antes. Nosotros tuvimos algunos capítulos de Vodevil, hablando con la gente del programa de este CEP, porque nos preguntaban qué había, y nosotros decíamos, va a estar esta persona, esta persona, esta persona, y Seferino Reato va a presentar su libro, Salvo que me muera antes. Y se escuchaba un silencio de otro lado. No. Nadie se va a morir antes. Ese es el título del libro. Que es este. Es este libro que lo van a encontrar allá afuera si quieren después comprarlo para que Seferino lo firme. Y la primera pregunta que me surge es justamente el título. Salvo que me muera antes. Salvo que quién se muera antes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, siempre tan organizado. Es como una kermés de lujo esto, ¿no? Porque estuvieron Rataxi, lo vi a Broda, que ya debe haber hablado. Así es. Y ustedes organizan muy bien las cosas, así que muchas gracias por invitarme. Es entre comillas, la frase la dijo Néstor Kirchner 10 días antes de morir en la residencia de Olivos a un grupo de dirigentes y consultores. Porque el libro es, yo siempre trato de captar un hecho periodístico conmocionante y a partir de ahí contar o describir una época o por lo menos algunos años. Así con la muerte de Rucci, por ejemplo, traté de contar a partir de la muerte de Rucci qué pasaba en los 70, ¿no? Y en este caso trato de contar cómo era el kirchnerismo y el cristinismo, que me parece una cuestión distinta, pero dentro de la misma familia, ¿no? De lo que podríamos decir el populismo o la democracia plebiscitaria, dicen algunos, un italiano politólogo que yo cito, Sergio Fabrini, que habla de democracia plebiscitaria, ¿no? Esa relación entre el líder o la líder y el pueblo, la gente, los votantes, sin mediaciones. Es decir, hay un poder legislativo, pero ese poder legislativo es una escribanía, hay un poder judicial, pero ese poder judicial está domesticado, hay medios de comunicación, pero dependen de la pauta oficial, y no hay empresas privadas de peso. Eso es importante. O sea, el kirchnerismo, como todos los populismos, trata de que las empresas privadas dependan del Estado, que no puedan hablar. Y lo logró. Hay excepciones como Rataxi, que siempre fue una luz en el empresariado, pero también hay que comprender a los empresarios, digamos. Había regulaciones, había subsidios, había muchas cosas para perder. Pero esto es un efecto buscado por esas democracias plebiscitarias, donde no hay lugar para empresas fuertes. Sí para empresas, pero que dependan del gobierno y de los funcionarios. Sí de medios de comunicación, pero que dependan. Para establecer esa relación directa entre el líder o la líder y el pueblo. Entonces, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, que me parece un hecho muy conmocionante y que no estaba bien explicado, contar cómo era el kirchnerismo, qué pasó con el cristianismo, siempre desde una perspectiva de que son productos argentinos. Es decir, lo que me pasaba también con la dictadura y con las guerrillas. Ojo, muchachos, esto es nuestro. Digamos, podemos decir que no, pero tienen muchas características. Yo cuando veo a Cristina digo, él representa un tipo de personalidad argentina. Es muy argentina. No podría ser de otra manera. Entonces, a partir de eso, que es indagar un poco en nosotros para ver qué es lo que nos lleva a producir estos liderazgos, siempre en la perspectiva de tratar de avanzar, es que escribí este libro. ¿De qué muere
causas físicas, Néstor Kirchner, y por qué muere. Vos, digamos, hacés un relato bastante interesante en varios capítulos sobre lo que había alrededor de la muerte de Kirchner en ese momento. Digo, tuvo episodios previos, el contexto Claro. lo llevó, digamos, a ese Claro, triste final. había muchas versiones cuando yo escribí el libro, versiones que aparecen por Twitter o en las redes o en las comunicaciones familiares. Siempre que hay una reunión me decían, bueno, pero lo mató tal, lo mató aquel. Ujú. Surgieron muchas de estas versiones en el contexto de un enfrentamiento muy fuerte, ¿no?, entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y nos gustan las teorías conspirativas, nos gustan. Me ya de por sí. encanta. Y después que también fueron favorecidas por el silencio oficial. Ujú. Y acá es un poquito complejo, pero yo creo que el kirchnerismo alentaba todas estas versiones conspirativas por varios motivos. Primero porque ustedes se ven en otras provincias, no en Santa Fe, pero sí en Formosa, en San Luis, en Santa Cruz, donde el caudillo o el señor que gobierna, se dicen muchas cosas de ellos. Por ejemplo, yo fui a Formosa por un libro que escribí, Operación Primicia, pero también a San Luis por 12 noches sobre la crisis del 2001-2002 y a Santa Cruz. Y lo interesante es que se dicen un montón de cosas de los que gobiernan, cosas buenas y cosas malas. Y después yo decía, no, Infran no puede ser que sea tan como lo pintan. Y después pensé, claro, el poder político trata de que uno piense que todo lo que vive en esas provincias depende del que gobierna. Lo bueno, pero especialmente lo malo. Ujú. Y los Kirchner han sido maestros en eso, en dejar crecer esas versiones que después ellos utilizan. Porque como siempre se han visto como luchando entre el bien y el mal, entre nosotros y ellos, cada tanto cuando les conviene sacan a relucir esas versiones, que es lo que pasó con Cristina y Mirta Legrand. Hacía 7 años y Cristina le dice, Mirta Legrand es mala persona porque cuando murió mi marido dijo, tal vez no estaba el cuerpo en el ataúd con el cual lo velaron. Hacía 7 años de eso, pero ella se acordaba y le sirvió para atacar a Mirta Legrand. Después ella le contestó, ¿no? Quiero decir, a veces el antikirchnerismo piensa que para fortalecer la pelea frente al kirchnerismo hay que agarrarse de esas conspiraciones. Entonces decir, lo mató el hijo, lo mató ella. Y no es así. Ujú. Y yo le decía a algunos antikirchneristas que me puteaban por las redes, me decían cuánto le dieron para no decir que lo mató ella. Yo les contestaba siempre que yo como periodista hubiera querido encontrar eso. Claro. O sea, que ella le pegara 20 puñaladas, que el hijo le cortara la cabeza y que por eso no lo velaron. No fue así. Pero es una disputa política, o sea, no es ni siquiera personal. Sí, está Y en claro. el caso del antikirchnerismo, lo mejor es siempre ser lúcido. ¿Por qué estoy enfrentado? Y no pensar que son monstruos. Esa no es la política, esa es otra cosa, esa es la guerra. Pero a nosotros nos ha ido mal siempre que hemos jugado esas cosas. Por lo tanto, es bueno jugar siempre a la política, que es un arte superior. Hablando de estas cuestiones que rodearon a la muerte de Pero no Kirchner. te conté por qué murió. Contame, Bueno, no lo dale. cuento, está acá. No, dejemos un capítulo abierto. No lo mataron, eso podemos ser concluyente. No, era un paciente cardíaco. Lo interesante es que él, en esa omnipotencia del poder, no se cuidaba para nada. No había ni un desfibrilador. Esa noche fui a Calafate, hablé con el médico que estaba de guardia en el hospital, que fue, los enfermeros, el funebrero. Todo para contar una pintura también de cómo a veces se vive el poder, ¿no? Que eso es interesante. Me parece interesante que la gente también sepa lo que es la política y desconfíe naturalmente de los políticos, ¿no? O sea, tenga una visión crítica. Sí. Porque uno paga impuestos, pues es dueño, ¿no? Paga impuestos, es dueño y tiene que hacer valer lo que paga y por lo tanto tener siempre una postura crítica. Ahora, hablando de estas circunstancias, me parece que esta frase puede ayudar a describir un poco la cuestión de por qué te pregunto en qué circunstancias muere. Porque leyendo el libro encontré esta frase, la voy a leer textual, de Máximo Kirchner, que dice, chau papá, te juro que a todos los que te hicieron esto los voy a hacer mierda. ¿Por qué dice esto Máximo Kirchner?
Bueno, eso fue porque hubo 2 velatorios. Una de las cosas que yo no sabía es que en Calafate sí hubo un velatorio a cajón abierto la misma tarde, noche que él murió. Fue en la residencia de ellos, había lugar suficiente, lo hicieron, y fueron decenas de personas. A la hora de cerrar el cajón, que es el momento más triste en este tipo de despedidas, habla Cristina y habla Máximo, y Máximo dice eso. Y eso llamó mucho la atención, entonces se dispararon muchas versiones. Una de las versiones era, bueno, se enojó mucho con Hugo Moyano, la noche anterior discutieron, es cierto, pero después eso fue relativizado hasta por la propia Cristina. Estaba preocupado y dolido por la muerte de un militante del Partido Obrero, ¿te acordás? Sí. Mariano Ferreira. Pero eso había sucedido algunos días y ya habían apresado al autor. Nunca se supo bien, yo ahí tengo varias versiones. Lo cierto es que Máximo estaba enojado. Probablemente él también exageró en el sentido de que es muy difícil cuando uno tiene una posición de tanto poder como tenía Néstor Kirchner, que era el hombre, seguía siendo el hombre más poderoso de la Argentina, a pesar de que no era el presidente, pero era su esposa, él se reunía con todos los factores de poder. Se genera una situación de omnipotencia muy fuerte, ¿no? Por eso las versiones, que es siempre algo que está presente en el libro, son funcionales a la construcción del mito. O sea, un mito no puede tener una muerte natural. No se puede morir como cualquier otro mortal. Siempre se necesitan muertes extraordinarias para el mito. Y en todo esto, desde el momento en que él murió, está la construcción del mito del Néstor Nauta, de Néstor, que es la construcción del mito de ella. Y los kirchneristas se enojaron mucho con mi libro por un capítulo que yo digo que ella, más allá del dolor que tenía por la muerte de su compañero durante más de 35 años, supo convertir esa tragedia en un espectáculo político que fue el funeral público, que eso le dio 20 puntos de imagen positiva de un día para otro y le permitió el triunfo en el 2011. Y eso es una operación política que yo trato de describir, que tiene que ver con el cajón cerrado, con la concentración en ella de todo ese funeral televisado durante 24 horas. Todo giraba en torno a la heredera del poder, y la foto de tapa me parece que lo simboliza bien, ¿no? Es una foto de un fotógrafo presidencial que hace 40 años que está, Víctor Bouget, y está el ataúd cerrado y ella ahí como heredera de todo el poder de la pareja. El binomio, Cristina y Néstor. Porque en un momento recuerdo que cuando Néstor era presidente decía que la que tenía verdadero poder era ella. Cuando Cristina pasó a ser presidente se decía que mantenía el verdadero poder era él. ¿Qué se puede decir del binomio Kirchner-Fernández? En términos pareja, que hay una parte que vos analizás muy interesantemente, que se querían mucho, que tenían una relación muy, muy tensa por momentos. ¿Y qué pasa con ese binomio en términos políticos? ¿Se complementaban, se peleaban mucho? ¿Qué pasó cuando eso desapareció, cuando la contraparte, en este caso Néstor Kirchner, desaparece? Sí, yo le dedico un capítulo a eso porque es una pareja volcánica. Es un tema de la intimidad, o sea, siempre uso fuentes con nombre y apellido, ¿no? Porque es una pareja de más de 35 años, también de vida política, y las opiniones están divididas sobre un tema, si se querían o no, que en el fondo para mí es un tema hasta menor. Como políticos funcionaban como una sola cosa, una unidad política indisoluble, con tensiones, eran distintos. Hay también mucha competencia, pero en el fondo él era el jefe. Él era el jefe y ella la persona en la cual él más confiaba. Tenían peleas tremendas por cuestiones políticas y se equivocaban quienes pensaban que podían aprovechar esas peleas.
No había grietas entre ellos en ese sentido. No, en ese sentido no, aunque en el 2010 el entorno de ella, posiblemente ella, pensara que ella podía ser mejor candidata que él, que estaba rezagado en las encuestas. Pero la frase surge del libro, el título del libro surge de algo que él decía, ¿no? Yo voy a ser presidente, muchachos, yo voy a ser presidente salvo que me muera antes. Era algo como diciendo, no va a pasar, el presidente voy a ser yo. Porque estaba decidido a ser el presidente, él en una suerte en una hegemonía, digamos, entre ellos que él la pensaba por lo menos 20 años. Cuando él muere, muchas personas piensan, bueno, se murió el loco. Ajá. Yo cito a un empresario que me dice, sí, muchos de nosotros pensamos, bueno, se murió el hijo de puta, va a poder gobernar ahora ella. Y hubo un momento de optimismo, por distintas razones. Fíjate que él muere, los papeles argentinos vuelan y las acciones de los grupos con los cuales ellos estaban más enfrentados, como Clarín también. Por distintas razones, algunos porque pensaban que sin Néstor ella no iba a seguir mucho tiempo, iba a perder en el 2011. Otros porque pensaban que ella era más moderna y que podía enderezar algunas cosas Sí. que él obcecadamente impedía. Ujú. Las dos vertientes se equivocaron, ¿no? Ella gana con el 54,11%. Hay que recordar que en ese momento compitió Carrió, que obtuvo 1,82%. Ganó, fue la votación récord desde el retorno a la democracia, con más de 37 puntos porcentuales respecto del segundo. O sea, mucho poder que después en 2 años se dilapida, porque ella se encierra en los leales, no gobierna para las mayorías y entonces pierde el poder. Que eso me gusta de los libros, ¿no? Que es bueno, uno está muy enfrascado en el presente y cree que el presente dura para siempre. Y los libros muestran, o por lo menos esta historia, de cómo el poder se gana y también se pierde. Ujú. Hablando de binomios y hablando de poder, el binomio poder y dinero para la pareja Kirchner. Era importantísimo para Néstor Kirchner. Yo ahí cito unas frases. En sus discursos siempre él decía paso a paso y pesito a pesito. Y el dinero para él era tan importante como el poder. Un poco porque él decía, bueno, si no tenés dinero en la Argentina no te dejan sentar en la mesa del poder, Claro. a la mesa del poder. ¿Pero como una herramienta para conseguir poder? Bueno, ¿O eso es por el una dinero por el discusión dinero? ahí que la planteo, ¿no? ¿Para qué sirve tanto dinero? Si es para tener poder o Sí. el poder y el dinero, que es una discusión que en política se suele dar. Ujú. En política y también entre los que manejan poder, ¿no? ¿Qué es lo más importante? El poder, el dinero, que es una pregunta que a mí particularmente me interesa mucho. Evidentemente, él desde chiquito, digamos, estaba muy interesado en el poder y en el dinero. Fíjate que hay anécdotas que cuando él va a estudiar abogacía en La Plata, en los 70, imagínate ese momento, era la única persona que muchos conocían que ahorraba en dólares. Ujú. Y además llevaba, ¿no? Prolijamente cómo le iban rendiendo la alcancía en dólares. Y es un tipo que hizo un esquema todo paralelo, como se está viendo, que después lo fue perfeccionando. Ajá. O sea, los desvíos de obra pública comenzaron en Santa Cruz, en su último mandato como gobernador, pero no al principio, sino después. Y él lo fue perfeccionando y lo llevaba a pulso, ¿no? Lo anotaba. Ella hereda todo eso, pero no conoce todo, pues no podía hacerlo. Y ahí también cuento algunas cosas de por qué con la muerte de Kirchner algunos empresarios que habían subido tanto caen. Kirchner es el emergente de una década muy compleja de Argentina. Vos describís en 12 noches, digamos,
lo complejo que fue, digamos, 2001-2002, pero digo, Kirchner es un emergente de eso y supo construir, digamos, un proyecto político hegemónico por momentos que duró 12 años. ¿Qué te parece que fue el factor clave que leyó Kirchner de esa coyuntura política para mantenerse durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que él es un hijo, un producto de la crisis. Él se da cuenta que el poder con De la Rúa y después de la crisis quedó muy disperso en la Argentina. Había en la sociedad algunas demandas, por ejemplo, la reconstrucción del poder presidencial, de la unidad nacional hasta territorial. Él encarna todo eso. La mala suerte que tuvimos es que justo ese reclamo por la reconstrucción del poder empalma con el ascenso de un tipo que tenía una solución. Pero la solución, a mi juicio, era anacrónica. Era lo que él había estado haciendo en Santa Cruz. Que ahí también hay una lección, ¿no? No para Duhalde, que es un actor político, pero sí un poco para nosotros. Hay que mirar el pasado de los políticos, porque en general, como dicen en Brasil, el hombre es el niño de ayer o algo así. Quiere decir que los políticos no cambian mucho, sino que son el producto de todo un cursus honorum y en general lo que practican en sus empresas o en sus territorios es lo que después van a hacer en los gobiernos nacionales. Es difícil que cambie el estilo. Pueden ser pragmáticos, pero en realidad él tenía ya toda una escuela. Y es notable como al principio, digamos, él captura toda la atención, incluso y sobre todo de los sectores progresistas, ¿no? De lo que sería el centro izquierda, de muchos periodistas, ¿no? Qué raro, porque en el 2003 ya había salido un libro sobre el kirchnerismo que se llama Kirchner, el amo del feudo, de un periodista que vivía en Santa Cruz, Daniel Gatti, que ya murió, pero que describe todo lo que fue después el kirchnerismo a nivel nacional. Qué error que es siempre no pensar en lo que viene, ¿no? Tirarse, abandonarse a los brazos de cualquier emergente. Yo te voy a hacer la última pregunta y después abrimos a preguntas. Está allí la plaquita para que puedan enviar sus preguntas vía WhatsApp. Leyendo un poco el relato tuyo que haces en varios capítulos de lo que rodeó la muerte de Kirchner, el velatorio en Santa Cruz, después su pase a Buenos Aires y demás, siempre se da cuenta de un círculo íntimo muy cerrado, ¿no? Digo, algunos funcionarios después, pero algunos otros que no, que quedaron más en las sombras, colaboradores de Kirchner. Digo, pero siempre muy cerrado, digo, muy vertical. Y se dice, bueno, que nadie resiste un archivo, pero en Argentina los políticos, no sé si lo resisten, pero lo hacen a un lado generalmente. ¿Hay margen para semejante desmarque, digo, de algunos políticos que hablan de Kirchner y del kirchnerismo como si jamás lo hubiesen conocido? Bueno, a ver, porque formaban parte de ese círculo muy íntimo del kirchnerismo. Sí, yo creo que hay un desmarque inteligente, que es decir, Néstor representa lo bueno del kirchnerismo y Cristina lo malo, que sería el desmarque tipo Randazzo, ¿no? Nosotros somos los herederos de Néstor. En el libro está más o menos, Cristina es distinta de Néstor Kirchner, mucho mejor candidata que él, más complicada ella en el tema de la gestión, que no le gusta la administración. ¿Menos pragmática? Menos pragmática en la gestión, pero muy pragmática en la campaña. Es decir, ella siempre ha hecho una campaña conforme al contexto. En el 2007, cuando gana la presidencia, era la persona que iba a reinsertar a la Argentina en el mundo y el modelo era Alemania. Se necesitaba institucionalidad y ella era la garante. En el 2011 fue la viuda estoica. Estaba ahí toda vestida de negro, sufriente, pero decidida a llevar a la Argentina al lugar que nos merecemos. En el Las PASO fue la persona, una más entre todos, pero con la voluntad de ser la voz de los que
de los perjudicados del modelo macrista. Ahora, para las elecciones, cambió de nuevo, digamos, una persona muy pragmática, muy inteligente, muy moderna y muy histriónica, una verdadera diva. Yo ahí le dedico bastante al tema ese de la capacidad que tiene de actuar, ¿no? De llorar, por ejemplo. Yo creo que cada vez que alguien llora en cámara, desconfío. A la televisión no se va a llorar. O sea, para llorar en televisión tiene que ser algo tremendo, porque vos estás tan ocupado pensando, tratando de transmitir una imagen que la gente la crea, ¿no? Que no te da por llorar, te inhibís. Cuando lloran es porque quieren llorar. Y ella es una gran actriz. Y eso le da muy buena candidata, mucho mejor que él. Que él es raro porque él no tenía ninguna de esas virtudes, ni siquiera vestirse bien y estaba muy desconforme con su cuerpo. Entonces, en el momento que tienen los políticos de que todo les sale bien, ¿no? La invención de los periodistas amigos y de sus marketineros era: a Néstor no le interesa la ropa. Néstor es como es. Es como, a mí me gusta el tenis, es como decir, a Ceferino no le gusta ganarle a Federer. No, no podés. Y en el caso de Néstor era tan evidente que claro, era tan evidente y tan gritante, pero la gente se lo cree, ¿viste? Estás ahí y decís, no, es una mentira, pero la gente se lo cree. Por eso hay que ser siempre desconfiado. En el caso de Cristina, es eso, pero para la gestión yo creo que a ella no le gustan los números, entonces terminó delegando todo en Axel. En Kicillof no le gusta la administración, es arcaica, pertenece a un pensamiento que sería el nacionalismo de izquierda en la Argentina, que es vasto, tiene sus raíces, todo lo conocemos en los textos de Hernández Arregui, el Colorado Ramos y demás, que es seductor, ¿no? Son como las visiones conspirativas. Vos te sentís que explicás todo el mundo. Hay una raíz católica también, social, que desconfía mucho del mercado, del capital, que te hace repetir muchas consignas, eso es Cristina. Es un montón de consignas viejas, que solo te asegura el atraso, pero que en la sociedad prende en nosotros, en los comunicadores. Tenemos mucha culpa de todo esto, estos consensos que se crean, mucho nuestro. O sea, es un nivel periodístico a tono, digamos. Bien, yo cierro mi participación, pero hay varias preguntas, así que voy a aprovechar para hacértelas en este ratito que nos queda. Te las voy a leer así como vienen. De acuerdo al dicho, el hombre de hoy es el niño de ayer. Sí. ¿Cómo describiría a Macri? No, es difícil. Honestamente, a mí me encanta el tema siempre del peronismo, me parece muy fascinante. Y entender a Cristina siempre y a los Kirchner me parece, como son productos nuestros, parece que dicen mucho de nosotros. Es decir, más allá de Cristina, me interesan mucho sus votantes, o sea, un 34%, que claro, Jaime Durán Barba lo explica de una manera muy simple, dice, son los votantes peronistas, esos son irredimibles, nunca nos votarán, no nos preocupemos por ello. Desde el punto de vista del marketing es así, es acertado, pero desde el punto de vista de la política y de la gestión no es así. Pues son argentinos, entonces siempre me interesa ver eso. Y además porque el país lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? No es que tenemos que hacer un país para pocos, como querían los kirchneristas. Pero Macri me parece un liderazgo muy interesante, muy fascinante, la construcción de Cambiemos. Creo que en este momento es muy interesante porque es una coalición. Se va a enfrentar a la hora de la verdad, me parece, ¿no? Con el espaldarazo electoral que va a significar, creo yo, las elecciones del domingo. Habrá que ver las reformas, si las hace y cómo las hace, que es el núcleo, me parece, de su gobierno, y es, si tiene una misión histórica, debería ser renovar y modernizar la economía o el capitalismo nacional. Y eso
me parece que va a ser bueno porque es una coalición, digamos. Hay personas que piensan de distintas maneras, ¿no? Radicales, una pata de la coalición cívica ahora, macristas puros, conservadores, liberales. Es una opción no peronista que por primera vez ha encontrado un intérprete que, más allá de la valoración que él tiene de las instituciones, como la tienen los radicales, él le agrega el conocimiento de los poderes fácticos, que en la Argentina es muy importante. O sea, él conoce bien al empresariado, conoce a los sindicatos. Y eso es importante para gobernar este país. De la Rúa y Alfonsín no conocían eso. Tenían una idea teórica. Él los vio en acción. Primero con su papá y después a solas. Espero que las peleas del padre no las traslade, ¿no? Al empresariado, porque va a haber problemas. Pero en general yo creo que es una gran oportunidad para el país. El sistema político se completa con un partido que represente a las clases medias, medias altas, que antes votaban un poquito por descarte, ¿no? Y a veces por descarte dentro de la interna peronista. Eran llamados a votar con 3 ofertas peronistas y votaban al menos malo, pero siempre con reticencia. Ahora tienen un producto propio. Va a ser un gobierno arduo. En este momento me parece más interesante eso que otras cosas. Creo que es un buen momento de la política para renovar. Ahora, obviamente que tiene algunos riesgos importantes. Me parece uno claro. Es un partido organizado por lo que dirían en Cataluña la alta burguesía, ¿no? Entonces el tema es que se necesita mucho altruismo por parte de Cambiemos. Es decir, que los que traen negocios no piensen en los negocios. O sea, que no aprovechen las posiciones de poder para expandir sus negocios particulares, que piensen con amplitud. Eso me parece un riesgo que hay que tener, que espero que lo puedan sortear. El segundo es que hay un nuevo grupo político que es importante, pero que no se constituya como una burocracia política. Es decir, que se aferren a sus cargos, a sus 23 ministerios, a sus, ¿cuántas? 60, 70 secretarías, a sus cuántas subsecretarías, en fin, a todo ese aparato burocrático, que no se cree algo nuevo, porque acá el tema son las reformas y es el gasto público, y tienen que dar el ejemplo. Ellos tienen un nivel de educación que les permitiría trabajar en el mercado. O sea que eso me parece importante también, que sean altruistas en el sentido de que hay que gastar menos, que ellos tienen que dar el ejemplo. O sea, la política gasta mucho en la Argentina, y las PASO es un ejemplo. Digamos, ningún país tiene elecciones internas como nosotros, que además son obligatorias y las paga el Estado. ¿Quién las va a pagar? 2.000 millones y pico de pesos. Sí, lo que se sabe, que son cifras que nunca se sabe si son todas esas. Pero quiero decir, es un país con muchos pobres como para tener tantos. Después los legisladores gastan mucho. No, acá no sé, pero digo a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, es impresionante lo que gasta. La Cámara de Diputados gasta casi 4.000 millones de pesos. Y otro tanto el Senado de la provincia de Buenos Aires. O sea, ser diputado de la provincia de Buenos Aires tiene más importancia económica que ser diputado nacional. Todo eso es mucha plata. Y las reformas no van a alcanzar si no bajan el gasto público. Y me parece que tienen que empezar con el gasto político para dar un ejemplo importante. Muchos ministerios, demasiados ministerios. Te hago una pregunta más y ya tenemos que cerrar porque estamos en tiempo. ¿Es cierto que uno de los médicos que estuvieron involucrados tras la muerte de Néstor murió de forma extraña? Chachán, chachán. No sé. Hay muchas versiones. Incluso apareció un tal Raúl Vizcaíno con una carta en las redes sociales que después se comprobó falsa. Después, claro, está la versión de que uno murió, el otro lo echaron. Yo los encontré a todos, digamos. Claro, en el sur viven más, ¿no? Están ahí como...
a pesar del viento y del frío. Sí, pero están ahí, son aventureros porque llegan de otras provincias, tienen mucho ánimo, vocación patagónica. Yo hablé con todos ellos, algunos me autorizaron a dar sus nombres, otros por temor no, pero el médico de guardia que estaba de guardia en ese momento, Claudio Cirile, no hubo, digamos, murió, lo vieron todos, 14 o 15 profesionales trataron de reanimarlo, después decenas lo vieron en el velatorio privado. Había sufrido 2 episodios cardíacos ese año. Digamos, para mí, de acuerdo a esa fuente, quedé bastante convencido. Son verdades periodísticas, o sea, por ahí aparece otro y es una fuente mejor y dice otra cosa. Mientras tanto, creo que está bastante claro. Seferino, muchísimas gracias. Seferino Reato, salvo que me muera antes. Lo pueden comprar afuera, Seferino va a estar en el coffee que tenemos en el salón contiguo para que se los pueda firmar. Enseguida volvemos, 15 minutos y volvemos.